Ricardo, buenas tardes. Hola Julio, es un gusto estar en tu auditorio. Igualmente. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, a la orden, con mucho gusto de escucharte. Pues muchos señalamientos respecto a que desde mayo está publicado este asunto de que te acusan de haber ofrecido un soborno al diputado Gómez Macías. Bueno, en principio, aparte de agradecerte y agradecer a todo el auditorio que nos escucha, bueno, en principio, por supuesto, niego categóricamente cualquier acercamiento con el diputado, que por supuesto no tengo el gusto de conocerlo, nunca lo he visto en mi vida, ni he tenido contacto con él en ninguna parte del territorio nacional, es decir, jamás he tenido contacto con él. Era menester aclarar ese primer punto. Ni antes ni después del servicio público yo me prestaría a un acto de corrupción, mucho menos solicitando un acto ilícito relacionado con alguna circunstancia en la cual le competiría solamente al Congreso, como ahora ya lo vimos que le competió solamente a ellos modificar su Constitución. Y haciendo referencia a esto mismo, quiero comentar que el artículo 73 de la Constitución Federal faculta al Poder Legislativo para presentar iniciativas, para modificarlas, abrogarlas, etcétera, y esto está sujeto a una serie de vertientes, coyunturas, negociaciones, cabildeos, es decir, el Parlamento como tal es un ente vivo, donde intervienen todo tipo de protagonistas del poder del Estado, particulares con interés jurídico legítimo, etcétera. Es decir, lo que hoy está ocurriendo, en mi opinión, en Baja California, es no solamente la libertad soberana que tiene el Congreso de modificar su constitución local, con independencia de las leyes electorales del Estado, que ahí sí es muy importante señalarlo, propio artículo 105 de la Constitución impide que se modifique las leyes electorales. Sin embargo, lo que ellos modificaron es solamente el octavo transitorio de la reforma del 2014, que no contraviene ninguna constitución, ni federal ni local. Para que nuestro público entienda, Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, ¿tú estás de acuerdo en esa reforma que amplía de 2 a 5 años la estancia de Bonilla en Baja California? No estoy de acuerdo en cuanto a que lo hayan hecho o no, es decir, no puedo decir que estoy de acuerdo que lo hayan realizado o no. Estoy leyendo tu artículo en Excelsior y la lectura a mí me hace entender que estás absolutamente de acuerdo. Más que de acuerdo, mi querido Julio, es un hecho lícito, es decir, aquí hay un tema de controversia, es decir, entre lo moral y lo lícito. Para algunos lo pueden leer como inmoral el hecho de que el propio Congreso haya modificado el término de la vigencia de un gobierno. Lo cual es grave en una persona como tú, con un amplio criterio jurídico y ejercicio como litigante. ¿Cuántas veces pusiste lo moral por encima de la letra de la ley? Mira, tan es así, mi querido Julio, que tú debes de recordar, porque estuvimos juntos tú y yo en el programa de Carmen Aristegui, cuando alguna persona que incluso se ostentaba como periodista convocó al homicidio del entonces candidato presidente hoy, López Obrador. Yo fui quien lo denunció penalmente ante entonces la PGR, precisamente por la apología del delito. Es decir, el enfrentamiento, insisto, entre lo moral y lo lícito lo tengo muy claro. En aquel entonces yo denuncié a Ricardo Alemán precisamente por violentar, ir más allá de lo que significa la libertad de expresión. En este caso en particular de Baja California, no es que yo avale si está bien o está mal, porque yo no soy juez. Yo doy una opinión jurídica de lo que contempla la Constitución Federal, de la facultad que tiene el Congreso local, de lo que puede tener el alcance también la Constitución respecto a las leyes electorales, y en este caso en particular, el Congreso es solamente el único responsable de la modificación de la Constitución, incluso, sin hacer defensa de nadie, incluso hoy Jaime Bonilla es solamente un gobernador electo, es decir, no tiene una calidad de gobernador constitucional, entonces sí habría una violación a la propia Constitución, porque ya estaría ejerciendo un gobierno. Tan es así que en las boletas electorales no se define la vigencia del gobierno, se define quiénes son los candidatos, por qué partidos son, y la gente elige libremente, y obviamente hubo, lo que sí hago referencia en mi artículo, que hubo una aplastante mayoría que votó por Jaime Bonilla, con independencia de que sean 5 años o 2 años, la gente votó por Jaime Bonilla. Y lo que hago referencia, precisamente en este artículo de Excelsior que bien refieres, es que la legalidad
del acto que realizó el Congreso Estatal está pegado a la Constitución, en mi opinión, y no transgrede ninguna legislación, con independencia de que existe abierta la puerta para una controversia judicial si aquellas personas que no estén de acuerdo, en mi opinión, lo puedan o lo deban hacer. Incluso es menester hacerlo para que todavía le blinde más legitimidad al propio proceso, que por cierto se llevó a cabo en absoluta paz y gobernabilidad, no solamente en ese estado, sino en los otros 5 estados donde hubo diversas elecciones, incluso como en Puebla. Sí, sí. Entonces, en este caso era necesario, mi querido Julio, sí señalar, uno, que la acusación que hizo el señor Edgar Benjamín Gómez Macías, al cual no conozco, es absolutamente falsa. Yo jamás me prestaría, como insisto, a un soborno de esta naturaleza. Soy profesor de la Universidad Nacional, propuesto por la UNAM como fiscal anticorrupción hace unos años, si tú lo sabes, Sí. y que finalmente después fui a aduanas y ahora aquí en la subsecretaría. Jamás me prestaría a una situación de esa naturaleza, pero primordialmente quise aclarar eso y señalar que la opinión que hoy escribí en el Excelsior no solamente es una opinión jurídica, está basada en el texto constitucional. Sin embargo, obviamente, contrario a lo que algunos piensan, no hay posibilidad, porque motivacionalmente no existe, no hay materia para un juicio, en este caso una acción de inconstitucionalidad, ni tampoco para la desaparición de poderes. Claro. No hay los elementos para este caso. Si fuera un caso donde sí los hubiera, también daría mi opinión jurídica al respecto. Yo sé que es un tema polémico, Sí. es un tema tan polémico como otros más que hemos tenido en la historia de nuestro país, pero es una opinión jurídica más que de otra naturaleza, y además absolutamente una opinión personal. Claro. No involucro al cargo que tengo, ni mucho menos a la Secretaría. Ricardo, leo ese artículo que tú has publicado hoy en Excelsior, cuyo título es Baja California, la justicia por encima del poder. Leo algunos párrafos y me parece como si eso fuese aplicable también a un eventual hipotético caso de que el presidente López Obrador buscara continuar en el poder. Leo algunos de estos párrafos que me llaman la atención. Tú dices, en la boleta electoral no se señala la vigencia del gobierno, solo a los candidatos y los partidos. Eso pasó con el licenciado López Obrador. El electorado dio un triunfo contundente después de una hegemonía política de más de 3 décadas. Se aplica, cambiando lo cambiable, al propio presidente López Obrador. Y dices, la legitimidad se ganó en las urnas. La gente ya eligió y lo hizo en un ambiente de absoluta gobernabilidad y paz social. Para que la alternancia tuviera un profundo cambio de régimen y no de gobierno, fue que se votó. Bien vale la pena profundizar y no agraviar más a un pueblo que eligió la justicia por encima del poder. Todo esto es aplicable también a un hipotético caso de que el presidente López Obrador quisiera extender su periodo de gobierno. No, definitivamente no, por varias razones. La primera de ellas es que el mismo presidente López Obrador ya lo ha dicho en distintas ocasiones, que él no quiere bajo ninguna circunstancia y no puede, porque la Constitución lo prohíbe, reelegirse. Él ya es presidente constitucional, no se puede modificar la Constitución en este caso por un efecto retroactivo, porque él ya es gobierno como tal. Por eso es la enorme diferencia entre un gobernador electo y un gobernador constitucional. La figura del presidente como tal es un presidente constitucional. Él no desea bajo ninguna circunstancia, y él mismo lo ha manifestado, reelegirse. La Constitución lo prohíbe, y créeme que los que somos no solamente creyentes de la Cuarta Transformación, que trabajamos para la Cuarta Transformación, jamás permitiríamos que en ninguno de los casos que señalas, ningún gobernante pudiera reelegirse. Va contrario a los principios de nuestra propia historia. Entonces no es aplicable, es un análisis jurídico en mi calidad de profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, aplicable solamente al caso de Baja California, y bajo ninguna circunstancia podría aplicar para el gobernante actual a nivel federal, es decir, el presidente López Obrador, y bajo ninguna circunstancia podría aplicarse no solamente a él, sino a ningún otro que tiene calidad de gobernador constitucional. Es un caso en especial que se hace como análisis jurídico al caso de Baja California. Ricardo, te agradezco mucho todo este tiempo y te hago solo una pregunta final. Esta acusación de que el subsecretario de Gobernación, o sea tú, había ofrecido un soborno al diputado Gómez Macías, $1 millón para procesar este asunto de extender el periodo de gobierno de Jaime Bonilla, ¿estás respondiendo hasta 1 mes y medio después? ¿Por qué? Mira, te voy a ser muy franco. Había decidido, y
ignorar una imputación tan falaz y tan inverosímil, hasta frívola, pero también haciendo uso de mi derecho de réplica y además porque el prestigio que he tenido durante toda mi vida de profesional en el derecho, como profesor, como padre de familia, como servidor público, tampoco quiero que quede nada más en el ataque sin defensa. Y como abogado, además litigante, puedo hacer valer no solamente ahora ante los medios de comunicación, sino ante cualquier instancia jurisdiccional, no solamente el daño moral en caso que este me afectara, que por cierto no tuvo mayor eco, precisamente por la gente que me conoce, socialmente me conoce mucha gente, y sabe no solamente que soy incapaz de un acto de esta naturaleza, el prestigio que he tenido durante toda mi vida avala quién soy. Por eso es que no había querido actuar, mi querido Julio. Sí. Ahora sí quise hacer valer mi derecho de réplica para que quede constancia no solamente de que es absolutamente falaz, y que además, si hubiera algún tipo de comentario o algún tipo de afectación a mi persona y sobre todo a mi vida profesional, por supuesto que acudiré a las instancias jurisdiccionales, porque es mi derecho también, porque soy ciudadano, independientemente de que sea servidor público, soy ciudadano, he sido abogado litigante y sé cómo aplicar la ley, a ejercitarla a través de las instancias jurisdiccionales. Ricardo Peralta, pues te agradezco mucho esta conversación, subsecretario de Gobierno.